Buenos días, hermanos. Estamos saludándolo aquí de parte de la Iglesia Cristiana Cuadrangular del Cortijo. Para nosotros es un placer, es un honor transmitirles a ustedes cada uno de estos días que nos corresponde los respectivos devocionales. En esta mañana nosotros queremos comenzar con una corta oración y dar una pequeña enseñanza acerca del libro de Pedro. Así que, hermanos, yo les invito a que cierren sus ojos y inclinemos nuestros rostros para entrar en una palabra de oración. Padre eterno, en esta mañana nosotros te damos gracias por la oportunidad que nos das, que como un cuerpo de Cristo hoy podemos estar reunidos o unidos a través de estos medios que son materiales, pero que sabemos que a través del Espíritu estamos todos unidos. Dios, gracias porque tu iglesia, Padre, sigue en comunión, sea cual sea el medio a través del cual nosotros nos podamos comunicar. Gracias, eterno Rey, por tus bondades, por tus misericordias, por todo lo que has suplido a tu iglesia, Señor, y a los miembros que de ella formamos partes, todos los hombres que hemos creído en Jesucristo. Gracias, eterno Rey, que tu palabra en esta mañana sea de bendición y edificación para tu iglesia. Amén. Bien, yo tengo una idea de hace unos días del libro de Pedro. Tengo un par de ideas acerca de lo que Pedro nos enseña en su carta, y por eso quiero que nos acompañe a leer la escritura en la segunda carta que escribió Pedro, en el capítulo 3, el versículo 17 y el versículo 18. Yo voy a leer a favor de todos. Yo estoy aquí leyendo la versión Reina Valera y dice así: Segunda de Pedro 3:17. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Bien, ese es el texto que queremos leer, y yo quiero enfocarme en dos. Básicamente en el versículo 18, donde se nos dice: creced en la gracia y el conocimiento. La carta de Pedro, en sus dos cartas que él escribe, primera de Pedro y segunda de Pedro, él trata dos temas diferentes. En la primera carta de Pedro, él trata acerca de la gracia, lo que es la gracia. Y en la segunda carta de Pedro, él trata lo que es el conocer de Dios, conocer a Dios en las Escrituras. Son los dos temas que él trata en sus dos cartas. En la primera, pues, se habla de gracia, y hay dos formas en que él llama al enemigo de nuestras vidas, al diablo. Lo llama de dos maneras. En la primera carta de Pedro él le dice el león rugiente, porque en ese tiempo se venía a aproximar una persecución a la iglesia. Por eso él identifica al demonio como el león rugiente, quien va a perseguir. En esta segunda carta, cuando Pedro se refiere a Satanás, él no lo llama el león rugiente, sino que aquí lo llama la serpiente, porque en ese caso él quiere identificar al enemigo con alguien sigiloso, con alguien que quiere engañar. Esa es la idea que él quiere plantear. Son dos temas diferentes, y de dos maneras diferentes toca o llama al enemigo de nuestras vidas. El león rugiente que persigue en la primera carta, cuando está hablando de gracia y viene la persecución, y como la serpiente en la segunda carta, porque es el que va a engañar. Y por eso en la segunda carta él se enfoca en el conocimiento. O sea, hay que conocer. Y aquí al final, en el final de estas dos cartas, estamos leyendo los dos últimos versos de sus dos cartas. Él hace como el resumen y dice: antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento. Son cosas que llaman la atención, porque uno dice: crecer en la gracia. Si la gracia proviene de Dios, y si todo lo que viene de parte de Dios, ¿cómo hacemos para crecer en la gracia? Pues la idea de hoy es darle alguna idea acerca de esto.
Pero pues voy a mirar la primera parte, que es el conocimiento. Hay que crecer en el conocimiento, es lo que Pedro nos manda allí en la escritura. Crezcamos en el conocimiento. O sea, es necesario conocer a Cristo a través de las escrituras. Para eso nos fueron dadas las escrituras, para que a través de ellas tengamos un conocimiento de Cristo. Pero ese conocimiento no puede remitirse a solo saber algunas cosas de las escrituras, algunas citas, algunos versos, publicarlos en sus redes sociales y pretender ser cristianos, porque es el tema que él está tratando, sino que él está hablando de un conocimiento, y cuando utiliza esa palabra es salvación, es algo personal, conocimiento personal de Cristo. ¿Sí? Entonces lo que Pedro quiere mostrarle aquí a su iglesia es, oiga, es necesario que conozcamos quién es Cristo personalmente, porque comenzamos con la salvación. Nosotros nos acercamos a Cristo por la salvación, por fe. Cristo nos salva y es a través de la fe. Pero ese conocimiento o esa fe es algo personal, no es algo grupal, algo institucional, sino que es algo que cada persona debe de vivir. Es una fe personal, algo que Dios nos proporciona en el momento del nuevo nacimiento para poder creer en Él, y es a cada persona. Desde allí se nos está indicando que el cristiano debe tener un conocimiento de Él. Cuando uno va al libro de Juan en el capítulo 17, en el versículo 3, allí dice la escritura, se describe que es un cristiano y se nos dice que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, que conozcan al Padre, que conozcan a Dios, que conozcan a Jesús. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre. O sea, la vida eterna consiste en conocer a Cristo. Eso es lo que dice ese texto, cuando Juan escribe allí en el capítulo 17, versículo 3. Que te conozcan a ti. Es decir, es algo personal. A ti es algo personal. No es saber algunos datos acerca de Cristo. Sabemos que Él vino a morir por toda la humanidad, pero no basta con conocer eso, sino que lo que necesitamos es tener una relación real con Él. Es una relación real. No es solamente escritural, no es solamente una biografía, sino que es algo entre Él y yo. Yo puedo conocer aquí a muchos de los vecinos que están a mi alrededor. Conocer, digo entre comillas. Sé su nombre, sé dónde trabajan, sé a qué horas salen, sé a qué horas entran, sé de su carácter algo, pero eso no implica de que yo conozca a esas personas. Yo solo puedo conocerlas o decir que las conozco cuando entro a relacionarme con ellas. Así con Cristo. Cristo es una persona, Dios es una persona, y yo puedo tener muchos datos de Él, pero hasta que no me relacione con Él, no hay un conocimiento pleno de Cristo. La idea es esta, que cuando usted conoce a Cristo, conociendo quién es Cristo realmente, relacionándose con Él, no como leyendo la biografía de Simón Bolívar, de Cristóbal Colón, sino teniendo una relación cercana con Él, que es real, entonces cada uno de nosotros, lo menos que puede hacer cualquier ser humano que conoce a Cristo, es tratar de ser igual a Él. Ese es el camino que está marcando aquí Pedro. Primero hay que conocerle a través de las escrituras, y aparte de eso el cristiano tiene unas funciones. En la misma carta de Pedro, en el capítulo 1, él nos habla de que nosotros debemos de, después de haber conocido a Cristo, por la fe hemos conocido a Cristo y hasta ahí llegamos, tenemos fe, creemos que Cristo nos va a salvar, pero uno no debe parar allí, sino que debe crecer. Y ese crecimiento nos lo marca allí en el capítulo 1, pero específicamente en el versículo 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Pedro nos está marcando una serie de
tareas, de trabajos en las cuales nosotros como creyentes debemos de poner mucho trabajo, mucha diligencia, mucho empeño para lograrlas. Y comienza, como usted ya tiene fe, usted ya ha creído en Cristo, debe comenzar a crecer. No basta con solo crecer y quedarse allí y pensar que hasta ahí llegó la vida, sino que hay que comenzar a añadir a la fe, hay que añadir virtud, a la virtud conocimiento, y allí sigue, hay una escalera hasta que se llega al amor, porque definitivamente el creyente solamente va a ser conocida porque se identifique el amor en el creyente. Esa es la marca de un creyente que ama. La diferencia entre nosotros y el mundo es que el creyente ama. Ama según la escritura, como dice la escritura, no como dicen otras filosofías u otros pensamientos. Entonces, la idea es esa, conocer a Dios. Si usted conoce a Dios, lo menos que puede hacer es imitarle. Y cada una de estas cosas, cada una de estas cualidades de la persona van a comenzar a crecer. Y estas cosas, si usted lee antes en el versículo 3 de esa primera carta de Pedro, dice que todas esas cosas, dice el versículo, como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad, nos han sido dadas. O sea, eso ya fue dado. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento, dice allí. O sea, el conocimiento es necesario para poder llegar a esa práctica de esos dones, de ese fruto de lo que está hablando allí Pedro. Así que la idea es conocer a Cristo. Si usted conoce a Cristo, quiere imitarle, y como lo quiere imitar, cada una de esas cosas son cosas que Dios tenía, que Cristo tenía, que Jesús nos mostró. La paciencia, el dominio propio, la piedad, el afecto fraternal y el amor. O sea, ahí está, usted comienza como a crecer. Al contrario de la carta de Pablo, que él comienza con los dones en Gálatas, que dice que el fruto comienza con el fruto, que más el fruto del Espíritu es amor, y amor sigue gozo, paz, benignidad, siguen los demás. Pero aquí lo hace un poquito al contrario, comienza con la fe, virtud, y sigue y termina en amor. Son dos puntos de vista diferentes. Pablo sus cartas se enfocan en la salvación por la gracia, no por la ley. Ese es el tema que toca Pablo, del que más se habla en las iglesias. Pablo, porque él trata el tema de la gracia, y queremos enfocarnos únicamente en que las cosas vienen gracia. Pedro, a diferencia de Pablo, no se contradice, o sea, no es que sean diferentes, sino que Pedro toca más el tema de la vida del creyente y el servicio. O sea, pero ambos conducen a lo mismo, ambos están de acuerdo en que la salvación no es por obras, sino que es por gracia. Son enfoques diferentes. Por eso Pedro en esta carta nos menciona ese orden. Hay que comenzar en la fe, que nos viene por Cristo, e ir sumando las cosas que ya nos fueron dadas. Es decir, eso ya le fue dado a cada creyente. Usted como creyente ya le fue dado, no le va a ser dado. Note lo que dice la escritura, ya le fueron dadas. O sea, no es le van a dar. Hay que entender lo que dice la escritura, porque Pedro precisamente toca ese tema, que hay gente que tergiversa las escrituras. Ese es el peligro. En la primera carta de Pedro él menciona el peligro de la persecución. En la segunda carta él menciona algo que es más peligroso aún que la persecución, como es las falsas enseñanzas. Él toca en su segunda carta los falsos profetas, los falsos maestros, que eso hace más daño a la iglesia que la persecución. Realmente la persecución es buena. Cuando ha venido persecución, históricamente se ha visto que lo que se ha logrado cuando ha habido persecución es que la iglesia se ha limpiado y que la iglesia ha crecido. Eso es lo que se ha logrado. Para que el evangelio fuera expandido en el primer siglo, la iglesia tuvo que sufrir persecución. Cuando sufrió persecución, el evangelio se propagó, o sea, fue bueno. Pero cuando hay falsas enseñanzas, la iglesia tiende a disminuir
su testimonio y a desanimarse, que es el propósito del enemigo. Por eso es mucho más peligroso una falsa enseñanza que una persecución. Nosotros estamos avisados, comienza aquí en los versos que leemos, que nosotros hemos sido ya avisados. Usted y yo como creyentes hemos sido avisados. La persecución no es tan grave para nosotros. Lo grave para la iglesia es las falsas enseñanzas. Gente indocta, si usted lee más atrás, ahorita no tocamos el tema, pero ahí habla de los que tuercen las escrituras. Gentes indoctas, gentes que pervierten las escrituras y las enseñan según lo que ellos quieran. Toda la escritura nos enseña de eso, gente que al final de los tiempos se van a amontonar y van a enseñar lo que ellos quieren y no lo que Dios dice que toca enseñar. Ahora, no pueden enseñar lo que Dios dice que toca enseñar porque realmente no han tenido una comunión real con Dios. Conocen algunas cosas de Dios, algunos datos biográficos de Dios, pero no conocen qué es lo que Dios quiere transmitir a su gente, la idea real que Dios quiere transmitir. Así que es peligroso esto de las falsas enseñanzas, más peligroso que cualquier cosa. Pero una vez usted, a través del Espíritu Santo y con una relación correcta con Él y personal, usted llega a la verdad, porque la función del Espíritu Santo es conducirnos a toda verdad, una de tantas. Entonces usted va a comenzar en el camino correcto. Por lo tanto, todo creyente, oiga bien, todo creyente debe de ir creciendo en estas cosas, porque tiene fe, se le tiene que añadir a la fe virtud, a la virtud paciencia. Son cosas que ya cada creyente debe de tener, y si usted no las tiene, yo quiero animarle a que comience a trabajar en ello, porque esto no se logra por oración. Note que el texto no dice oren para que les llegue estas virtudes, sino que allí lo que dice es con toda diligencia, o sea, mi trabajo, y es algo en lo que yo me tengo que esforzar cada día, no es algo que yo vaya a lograr. Y esta parte es a lo que Pablo llama crecer en la gracia. Crecer en la gracia no significa otra cosa que vivir aquello de lo que Dios nos enseña en su palabra, aquello de lo que usted ha aprendido, de lo que usted ya conoce de Cristo. Usted primero tiene el conocimiento, y eso es lo que Pablo dice, tengan cuidado porque hay falsos maestros, no solo Pedro, Pablo y todos los que están en la escritura nos advierten de los falsos maestros, sino que ellos también nos señalan que hay que tener el conocimiento correcto, y ahora después de tener el conocimiento correcto hay que ponerlo en práctica, porque no basta con tener el conocimiento, nosotros tenemos que asegurarnos de que nuestra vivencia está de acuerdo con nuestra declaración de fe, con lo que nosotros decimos que creemos, con lo que con quien a nosotros decimos que seguimos. Nosotros decimos ser seguidores de Cristo, por eso debemos de hacer las cosas que Él hizo, porque Él nos dejó ejemplo. Ejemplo os he dado para que como yo hice, vosotros también hagáis. Hay un ejemplo, no es solo teoría, por eso vino Cristo, porque hasta antes no teníamos sino un texto y los testimonios de algunos antiguos que habían sido testigos visuales de lo que había pasado. Ahora viene Cristo y les muestra que eso es real, que cada cosa que Él ha mostrado en la escritura se puede vivir. Por lo tanto, crecer en la gracia significa vivir esas palabras que usted conoce. Porque tal vez estamos esperando que crecer en la gracia es que Dios nos vea o nos dé más gracia cada día, y eso no es cierto. Jesús, cuando era pequeño, dice la escritura que Él crecía en gracia, no solo crecía en estatura, sino en gracia y conocimiento. Él crecía en gracia para con Dios. No era que Dios lo iba a querer más, Él lo quiere igual porque es su hijo, como lo quiere a todos sus hijos, pero Él crecía en gracia. ¿Qué era que crecía en gracia? Pues que Él estaba poniendo en práctica todo lo que conocía. Esa es la diferencia. Hay personas que conocen mucho de Cristo, pero no ponen en práctica. Ese es un error. Usted puede tener la información correcta, pero si no vive de acuerdo a esa información, no está haciendo nada. El propósito no es conocer todo acerca de Cristo y conocer todos los misterios y conocer todas las doctrinas y conocer todas las enseñanzas y conocer todo lo que esté bien o mal en la escritura, sino que por lo menos si conoce una, la practique. Eso es crecer en la gracia. Cuando usted comienza a practicar una verdad,
de esas que están en la Escritura y no a buscar justificaciones en el conocimiento para no hacerlas, crece en la gracia con Dios. Dios lo ve y va a mirar y va a decir, wow, este es mi hijo, este sí es mi hijo, está creciendo en gracia, le hace gracia a Dios eso. Esa es la intención o lo que Pedro quiere decirnos aquí en su carta. Crezcan en gracia, crezcan en el conocimiento. Ya nosotros les hemos transmitido el conocimiento, ustedes lo conocen, hemos sido testigos de ustedes, les hemos enseñado con nuestra forma de vivir, les hemos enseñado lo que hemos visto, lo que hemos oído acerca de Cristo, les hemos mostrado que eso también está en todas las escrituras en el Antiguo Testamento, pero no basta con eso, ya lo sabemos. Hoy somos tal vez una de las generaciones de todas las historias de las que más han oído acerca de Cristo. Nosotros hemos oído más que cualquiera de los otros, más que Pedro, más que Pablo, más que Juan, más que cualquiera de todos los que habían antes. Tenemos más o hemos oído más de él. Pero cuando vino Cristo transformó a 12. Y esos 12 transformados, esos 12 cambiados, esos 12 que crecieron en gracia para con Dios, trastornaron el mundo conocido. Hoy tenemos más gente que tiene información acerca de Cristo, pero no hemos transformado ni lo más pequeño del mundo. Entonces yo creo que hay una falla allí de parte de nosotros. Y esa es lo que yo llamo, y esa es, como dice Pedro ahí en su carta, yo sé que ustedes lo saben, pero no me voy a cansar de seguírselo recordando. Usted puede leer ahí en el texto que leímos ahí atrás en su carta, él les dice eso. Porque él dice, ya pronto en mi partida, él ya había señalado que él ya iba a morir. Pero les estaba diciendo, les voy a seguir recordando eso. Porque es que el cristianismo consiste en eso. El cristianismo no es nada más que eso. Somos seguidores de Cristo y como seguidores de Cristo tenemos que vivir. Esa es la idea. La idea que Dios nos ha dejado es esa. Somos representantes de un reino que no es este reino. Es un reino diferente y tenemos que vivir según ese reino y no acomodados en este reino pretendiendo ser creyentes. Tenga cuidado con eso, porque los falsos van a tener condenación. Los que enseñan lo que es incorrecto también ya tienen ya saben a dónde van dirigidos. Está en la escritura, no soy yo. La escritura habla claramente de eso. Les recomiendo que lea toda la escritura porque toda es excelente, pero lea esa segunda carta de Pedro. Lea esa primera carta de Pedro, no son muy largos, las segundas son solo 3 capítulos, no es mucho lo que lee y va a mirar todo la enseñanza que Dios tiene para nosotros. Así que hermanos, les animo a que comiencen a crecer en la gracia, a poner en práctica todo eso que ya saben. Si la Biblia dice no hay que mentir, crecer en la gracia es no mentir, no buscar justificaciones para no hacerlo. Si la Biblia dice que yo tengo que ser honesto, entonces tengo que ser honesto, no buscar justificaciones para no hacerlo. Si la Biblia dice que yo tengo que ser respetuoso, tengo que ser respetuoso, no buscar justificaciones para no hacerlo o para creerme que yo soy más que toda la humanidad. Hermanos, hasta ahí dejo el pensamiento, ya el tiempo se me fue, toca mocharle algunas partes al mensaje, pero quiero terminar con una frase de oración y que que en cada corazón que haya oído este mensaje, no sé quién sea, no sé quién pueda oírle, haya llegado a su necesidad y a lo que realmente necesitamos en esta vida. Gracias, Padre de la Gloria. Padre eterno, yo te doy gracias en esta mañana porque me has dado la oportunidad de transmitir esta idea a través de estos medios, Dios de la Gloria. Y ayúdanos a cada uno de los creyentes a transmitir la verdad, una que hemos aprendido en la Escritura, que es infalible, que es la verdad, pero que se va a convertir en una realidad en nuestras vidas para que las demás personas vean ese mensaje. No solo lo oigan, Dios, sino que nuestros vecinos, todos los que están a nuestro alrededor, no vean que somos unas personas tan diferentes a lo que es Dios, sino que vean que somos representantes tuyos, Dios. Que la gente tenga alrededor nuestro, donde estemos, en el lugar que ahora estamos, en nuestras casas, o los que se desplazan a trabajos en sus trabajos, en el lugar que estén, en sus estudios. Ahorita no se congregan en ningún lado, lo están haciendo por las vías de los computadores, pero cuando tengan la oportunidad, que cada uno sea
un exponente de la Escritura, no por lo que estoy hablando ni porque les estoy gritando amén, sino porque mi vida refleja lo que es Cristo. Es un trabajo arduo, tenemos que poner diligencia y ayúdanos, Dios. Yo te pido que nos des la fuerza necesaria, porque se necesita mucho trabajo, un arduo trabajo y un arduo valor para poder hacerlo. Gracias, eterno Rey. Amén y amén.